Adelante, María Rosa, y sigue el ejemplo de tu predecesor. Gracias. Grupo Confederal, Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Pero no se preocupen porque 2 años y medio después todavía hay muchos presidentes y diputados que nos dicen de todo menos el grupo completo, pero no nos importa. Una pequeña matización, yo no soy portavoz en la Comisión de Industria, vengo sustituyendo a mi compañera Yolanda Díaz, que no podía acudir. Soy portavoz de Ciencia, pero sí que soy miembro de la Comisión de Industria y de la Comisión de Energía y me fascina hablar de política industrial porque creo que tiene una importancia vital en la transformación que creo que estamos inmersos y que nos queda por hacer pues, como sociedad, como sistema económico. Como diputada verde, ahora que los verdes estamos muy de moda, pues estoy especialmente encantada de poder contarles hoy aquí la visión que desde los verdes, no solo aquí en España, sino a nivel europeo, tenemos de la política industrial. Lo primero que yo diría es que la industria no es un actor aislado. La industria se mueve en un sistema global en el que se incluye el sistema político, el sistema económico, las personas, la naturaleza y, por lo tanto, la industria tiene que estar alineada con los objetivos que nos marquemos como sociedad, con esos principios hacia donde queremos ir. En nuestro caso, clarísimamente, la igualdad, la sostenibilidad, el respeto de los derechos humanos, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y yo creo que ahí es donde creo que nadie que se dedique a la industria estará en desacuerdo en querer tener una máxima contribución a la sociedad desde los principios que compartimos. Hablamos de retos nuevos que en realidad quizá no sean tan nuevos, sino que ahora han tomado una nueva dimensión. La digitalización, que es un proceso que se ha acelerado, y el cambio climático, que es, y diría, crisis ecológica, no cambio climático únicamente, que es un reto que viene de atrás, pero que la urgencia de 2018 nos hace que parezca un reto nuevo, pero que realmente es un reto sobre el que se lleva alertando mucho tiempo. Digo que la digitalización no es un proceso del todo nuevo porque en realidad lo que supone es una aceleración de tendencias que viene sufriendo la economía y la industria, el sector productivo, desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la automatización de los procesos productivos, una mayor búsqueda continua de la productividad, una fe ciega en la tecnología, una nula atención a los límites físicos del planeta, eso sigue siendo hoy igual que hace 60 años, y un sistema productivo económico que genera desigualdad, algo que se ha acelerado en los últimos años, no solo social, sino también de género. ¿Cuál es la diferencia a principios del siglo XXI? Pues las disrupciones tecnológicas. Estos cambios tecnológicos marcan mucho más la diferencia y, sobre todo, su masiva aplicación en todos los sectores, sean productivos o no productivos, y en todos y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Yo diría que hay una narrativa oficial sobre la cuarta revolución industrial muy optimista, en el que nos dice pues, que va a contribuir al crecimiento económico, que es el vector que va a permitir al sector industrial recuperarse de la crisis, que el desarrollo es bueno por sí, que la tecnología nos salvará. Yo creo que la digitalización no es buena o mala de por sí, es hacia dónde la orientemos. Si el sistema genera precariedad, desigualdad y es un sistema que tiene unos impactos ambientales altos, la digitalización va a contribuir a eso. Y ese es el dilema y eso es lo que tenemos que plantearnos desde la política. ¿Qué queremos que haga la digitalización? ¿Que corrija esas deficiencias del sistema que tiene unos impactos en otros fuera de la industria y de la economía o va a contribuir a profundizar la desigualdad, la crisis ecológica y la precariedad? Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos políticamente y yo por mi parte voy a señalar algunas lagunas o algunas dimensiones que yo creo que merece la pena una reflexión y sobre que tanto los procesos de innovación, pero también desde la política industrial, deberíamos tener en cuenta a la hora de qué manera nuestras empresas, nuestra industria abordan la digitalización. La primera son los límites materiales de la digitalización, porque parece que va a ser posible, factible y deseable que estos aparatos estén en todas partes, que haya miles de millones de todo tipo de dispositivos en el mundo. ¿Es eso posible ecológicamente? Primero, vamos a tener energía para producirlo, vamos a tener materia prima para producirlos, hablo de metales raros, etcétera. ¿Es sostenible, es viable producirlo? Creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer y va mucho más allá de la economía circular, sino que igual se trata de ver hasta dónde podemos producir y priorizar en qué ámbitos y para qué necesitamos esa digitalización.
En segundo lugar, la propiedad de la tecnología y de los datos. Y aquí hay una cuestión de derechos digitales, no solo de las personas, qué pasa con el famoso Big Data, con el uso que se está haciendo de los datos, pero también de democracia y también de acceso a la tecnología. Y no solamente es una brecha que tiene que ver con las personas, con lo social, sino también de las empresas. Si nos vamos a tecnología, software propietario únicamente, hay muchas empresas que no se van a poder permitir acceder a esa tecnología. Y lo mismo va a pasar con muchos países. Y las brechas serán grandes a nivel empresa, a nivel mundial y a nivel de sociedad. El género, por supuesto. Y no solo hablamos de qué rol o qué presencia van a tener las mujeres en el proceso de digitalización, sino también quién está diseñando y desarrollando la tecnología y para qué. La digitalización va a incrementar o va a contribuir a reducir la desigualdad de género. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Es un feminismo, movimiento global del siglo XXI, creo que merece la pena introducir esa perspectiva. Pero más allá de estas tres cuestiones que creo que son globales, luego veamos qué impacto va a tener la digitalización en el cambio climático. ¿Va a incrementar o a reducir las emisiones? En la energía, ¿cómo va a afectar la digitalización a la transición energética? ¿Hacia qué modelo nos va a llevar en la producción de alimentos? ¿Cómo vamos a aplicar la digitalización? En el empleo, ¿no? Que quizás sea la dimensión que más se está estudiando. La cuestión ética, que se está debatiendo, pero creo que hay que tenerla. En resumen, la digitalización ni es buena ni es mala, sino qué orientación le demos, y creo que eso políticamente es relevante y más allá de estrategias, de planes, creo que merece una reflexión colectiva. El segundo reto, decíamos, bueno, pues cambio climático y crisis ecológica, que no es nuevo, pero que parece que ahora por fin está en la agenda. ¿A qué le llamo crisis ecológica? Del cambio climático es quizá la consecuencia más grave de la crisis ecológica, pero hablamos de una limitación de recursos, que puede ser el pico del petróleo, pero el pico de todo. Insisto mucho en los materiales y sobre todo esto en la digitalización tiene que ver con los materiales raros y metales preciosos que usamos para la fabricación de dispositivos, pero tiene que ver también con los ciclos vitales del planeta, la regeneración del aire, la regeneración del agua, la contaminación del agua, de los suelos, la productividad. Todo eso tiene un impacto en la economía y tiene un impacto en la industria por ser una actividad que está ligada, como no puede ser de otra manera, a los recursos naturales. En este sentido, yo creo que si hablamos de eficiencia, economía circular, etcétera, se ha dicho mucho, ¿no? Pero, al final, la reflexión política que debería hacerse, y es una pregunta muy difícil de responder, porque ¿a qué nivel la hacemos? Lo hacemos a nivel autonómico, lo hacemos a nivel estatal, lo hacemos a nivel europeo, es qué, cómo, cuánto y de qué producimos. Si tenemos unos límites físicos, tenemos unas necesidades como sociedad económicas, políticas y sociales y unas limitaciones ambientales, pues quizá deberíamos responder esta pregunta que, insisto, no es fácil y para la que no tengo respuesta. Es evidente que el diseño industrial, los procesos productivos y la economía, ¿no? El diseño económico, desde lo financiero a lo más material, está poniendo presión en los límites del planeta. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, cuando hablamos de transición ecológica, no es solo energética. La industria tiene que ser parte de esa transición ecológica y tiene que haber efectivamente una transición. Y esa es la palabra que los verdes llevamos mucho tiempo defendiendo. No es de hoy para mañana, pero hay que hacer esa transición. Y hay que hacerla cuanto antes y en los plazos más cortos. ¿Se puede hacer negocios en una economía que tenga en cuenta los límites del planeta? Sí. Y aquí voy a mencionar a la economista Kate Raworth, y os recomiendo encarecidamente su libro La economía rosquilla, que habla un poco de qué pueden hacer las empresas o qué posición empresas, industria, adoptan ante esta necesidad de reducir la presión sobre los límites del planeta. La opción 1 es no hacer nada. No hacer nada no es nuestra responsabilidad, como empresas, como industria, es simplemente generar beneficios. Lo segundo es hacer lo que me salga a cuenta, aquello que reduzca costes o que sea beneficioso para la marca. La tercera sería hacer lo que me toca, ¿no? La parte que nos toca. Lo que pasa es que normalmente cuando el todo lo dividimos en partes, no sale la suma de lo que necesitamos hacer. Y aquí entramos en un marco de competitividad por los recursos naturales que tampoco nos deja exactamente en un buen nivel. La cuarta sería no hacer daño, que nos vamos a la producción de impacto cero, producto de impacto ambiental nulo. Es un paso muy importante respecto al inmovilismo, pero sigue sin ser suficiente porque
ser menos malo o no ser malo no te hace bueno. Y la quinta opción, que sería la deseable como sociedad o que esa política industrial nos llevara hacia ese horizonte, es la de ser generosos, la de ser una economía y una industria regenerativa, que tiene más que ver con una forma de estar en el mundo, que tiene que ver más con entender cómo funcionan los ciclos naturales, cómo funcionan los ciclos de la energía, los ciclos del agua, los ciclos de la materia, para ir hacia ese tipo de industria. Y creo que es responsabilidad de las instituciones, precisamente, marcar ese camino, facilitar, acompañar, prever la transición y cuando la voluntad sea, a veces, demasiado lenta o haya ciertas reticencias, porque es normal que las haya, cualquier cambio y la naturaleza humana nos hace ser reticentes al cambio, creo que es ahí cuando las instituciones tienen que liderar. Y en este momento de cambio, en el que los dos vectores son digitalización y crisis ecológica, que afectan de lleno a la industria, es ahí cuando la política industrial y las instituciones que hacen política industrial tienen que tomar decisiones valientes y que muchas veces quizá no se correspondan o no estén en el marco hegemónico de lo que ha sido los últimos, ya no 20, 30 años, sino los últimos 60, 70 años. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.